Bueno, nuevamente a todos, buenas noches. Como les había mencionado, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a abordar un punto clave en este tema que hemos venido hablando. Recuerden que desde que comenzamos Hechos, les dije que Hechos de los Apóstoles es un libro particularmente interesante porque establece un cambio entre la obra que hace Jesús y la era eclesial, es decir, la era en que es la iglesia la que va a continuar esa obra de proclamación del evangelio que comenzó Jesús. Precisamente el primer capítulo que estudiamos en las semanas anteriores abordan la preparación que hace Dios de su iglesia. Recuerden que hasta este momento la iglesia cristiana son 120 personas, pues los creyentes en Jesús son 120 personas. Y en el primer capítulo, pues Jesús da unas instrucciones concretas, le dice a los discípulos que no pueden, que no deben irse de Jerusalén. Fuera de eso, hace 8 días, recuerden, abordamos la elección del reemplazo de Judas. Entonces, durante el primer capítulo se vienen como haciendo las preparaciones en términos de recursos, las preparaciones en términos de la promesa, las preparaciones en términos de dónde deberían estar los apóstoles y los demás creyentes, e incluso la preparación al respecto de la elección de Matías, que es el reemplazo de Judas. Pero todo eso era una preparación, porque realmente es este capítulo que vamos a comenzar hoy el que señala el momento decisivo del nacimiento de la iglesia. Es con este capítulo que comenzamos hoy que comienza la era eclesial. Es una nueva fase del plan de redención. Es el nacimiento de la iglesia, en donde se concreta el nacimiento de la iglesia. Entonces, en el primer capítulo, pues los creyentes fueron preparados para recibir poder. Fueron instruidos para que pudieran esperar el poder que venía de lo alto, el Espíritu Santo. En este capítulo 2 se concreta eso, en este capítulo 2 reciben el poder. En el primer capítulo, Jesús les dice a sus discípulos, todavía no vayan a proclamar, y fueron retenidos. En cambio, en este segundo capítulo comienza la obra de ir y proclamar. Son enviados a proclamar. En el primer capítulo termina la obra del ministerio terrenal de Jesús, y entonces vemos en ese primer capítulo a Jesús ascendiendo al Padre. En ese segundo capítulo vamos a ver al Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia para dar inicio entonces a la era eclesial, al nacimiento de la iglesia. Es entonces con este fragmento que hoy conversaremos que nace la iglesia. Y este no es un fragmento desconocido para ninguno de ustedes. Hay otros textos que muy probablemente cuando los leemos ustedes se encuentren con muchos detalles que pueden ser novedosos. En cambio, estoy muy seguro que apenas leamos el texto o los que lo han venido leyendo en la semana, pues se han dado cuenta que este no es de ninguna manera un texto novedoso en términos de que no lo hayan escuchado, pero muy seguramente, pues la idea de hoy es que podamos conversarlo y profundizar en unos puntos específicos, porque a pesar de que sea un texto conocido, pues la palabra de Dios siempre es nueva, siempre es eficaz y muy seguramente habrán muchas cosas de este texto que probablemente hemos escuchado en muchas ocasiones que Dios quiera enseñarnos. Voy entonces a leerlo para que comencemos a abordarlo en detalle. El texto es el comprendido entre los versículos 1 al 13 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente
Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua, en la lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Como ven, este es el relato de lo que comúnmente llamamos Pentecostés. Es el relato de la venida del Espíritu Santo. Y es un relato entonces que obviamente es el que marca el nacimiento de la iglesia. Vamos a darnos cuenta que este relato podríamos bien fragmentarlo como en tres pedazos. El Espíritu Santo viene, pero Lucas como que al parecer al principio nos habla como de algunas evidencias. Nos dice, sonó duro como viento, se vieron lenguas de fuego, sobre los que llegó el Espíritu Santo hablaban lenguas, y entonces como que nos va enlistando algunas evidencias, como que nos va diciendo, es que hay evidencias de que esto no simplemente es algo que algunos creyeron que pasó o que algunos se imaginaron, sino que fue percibido por los sentidos. Se escuchó algo, vimos algo, después los oímos hablar en nuestra propia lengua, entonces hay evidencias. Pero luego, esa venida del Espíritu Santo generó un efecto no solo en los apóstoles y en los creyentes que estaban allí reunidos, sino que generó un efecto sobre lo que Lucas llama la multitud. Y ahora vamos a ver por qué había una gran multitud ahí reunida. Y resulta que esa venida del Espíritu Santo, pues también tuvo un efecto fuerte sobre esa multitud que vino y se hacía preguntas. Y pareciera que Lucas al final nos da como una especie de explicación de la venida del Espíritu Santo. Como que nos lleva hacia el por qué pasó esto, o hacia esa pregunta que se estaban haciendo algunos frente a qué quería decir esto. Vamos entonces a abordar inicialmente esas evidencias, porque es muy interesante que Lucas, ya saben ustedes que Lucas escribe de una manera historicista, entonces se detalla o se concentra mucho en algunas evidencias específicas. Los versículos del 1 al 4 nos hablan de esas evidencias. Dicen así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero entonces es que hay evidencias
directas. Este texto habla del nacimiento de la iglesia y este texto también lo que nos está diciendo es que la iglesia no nació por allá en solitario, en un rincón, en donde nadie podía ver evidentemente lo que estaba pasando. No comenzó de una manera confusa, en un lugar apartado, sino que esto que estamos leyendo hoy, esto que parece un relato, parece no, es un relato asombroso y dramático por lo que pasa y por lo que nos narra Lucas que pasa, pues aconteció en el centro mismo de Jerusalén. La iglesia no nace por allá escondida, la iglesia nace en el centro mismo de Jerusalén, es decir, en el mismo lugar en donde Jesús fue crucificado, en el mismo lugar en donde los judíos y los romanos estaban detrás de esa supuesta secta hereje que estaban haciendo y había que exterminarla. Y nació allí, pues precisamente porque Jesús dio la orden a sus discípulos de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen allí la venida del Espíritu. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Vean que el relato empieza diciendo cuando llegó el día de Pentecostés. Nosotros obviamente solemos relacionar el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Pero cuando aquí leemos cuando llegó el día de Pentecostés, apenas nos va a empezar a relatar la venida del Espíritu Santo, es porque Pentecostés tenía una connotación distinta en ese momento. Pentecostés era un día en que se celebraba una de las tres principales fiestas judías que quedan establecidas en el Antiguo Testamento. Y entonces, así como se celebra la Pascua, así también se celebra la fiesta de los panes sin levadura y así también se celebra la fiesta de Pentecostés. Esas son las tres principales fiestas. Pues la tercera de esas fiestas, que es Pentecostés, encontró a todos los creyentes unánimes juntos. Eso es lo que nos está diciendo el inicio del texto. Cuando llegó Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Muy seguramente estaban situados, estaban unánimes juntos en aquel lugar que nos acaba de describir Lucas en el capítulo 1. Por ahí en el versículo 13, recuerden que nos habló de un aposento alto, que dijimos que muy seguramente ese era el lugar en donde se había dado la última cena, y dijimos que era un lugar que quedaba a una distancia de un día de reposo del Monte de los Olivos, y que por lo tanto, dado que esa distancia máximo llega uno a entrar a los muros de la parte oriental de la ciudad, es muy probable que esa era una casa situada en el interior de la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén, muy seguramente ahí muy cerca al templo, en la vecindad del templo, y allí estaban no solamente los apóstoles, no solamente los 12, incluido Matías, porque ya Matías era uno de los 12, no solamente estaban los 12, sino que estaba la congregación de todos los que hasta ese momento creían en Jesús, que según vimos hace 8 días, en el versículo 15, pues nos dice Lucas que eran 120 creyentes. Entonces estaban estos 120 creyentes en el aposento alto y llegó el día de Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés, llegó esa tercera fiesta que les menciono. ¿Qué significa Pentecostés? Significa quincuagésimo, es decir, 50 días. Ese es el único significado, 50 días. Ese es el nombre que en el Nuevo Testamento se le da a una fiesta que en el Antiguo Testamento se llama de otra manera. Si ustedes van al Antiguo Testamento, en Éxodo 23, en Éxodo 34, que es donde normalmente a uno le hablan de las fiestas, no vamos a encontrar ninguna fiesta con ese nombre particular. La fiesta que después se le empezó a llamar Pentecostés es la fiesta que en el Antiguo Testamento se le llamaba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. ¿Qué es lo que pasa con esas fiestas? Pues resulta que es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua y por lo tanto
a medida que fue pasando el tiempo, pues la gente se acostumbró a llamarla precisamente la fiesta de los 50 días, la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Y entonces poco a poco ese nombre de la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha empezó a desaparecer de ese habla popular y simplemente se le empezó a denominar como la fiesta de los 50 días, todos entendiendo que era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Eso es lo que significa Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Entonces, esa fiesta de la cosecha o de las semanas que se celebraba es la fiesta que iba a celebrarse, la fiesta que llegó, es el día que llegó, y es esa la fiesta en la que todos estaban unánimes reunidos. Ese día, pues, no solamente se celebra la fiesta en la que los judíos van y llevan los primeros frutos, sino que después del exilio en Egipto y después de que se le da a Moisés la ley, pues en esa fiesta de Pentecostés también se celebraba la promulgación de la ley de Moisés. Entonces era una fiesta importante, era una fiesta en la que los judíos presentaban las primeras cosechas de sus frutos, las primicias de sus cosechas, y también celebraban en este tiempo la promulgación de la ley de Moisés. Por eso es que era una de las tres principales fiestas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es que resulta que la venida del Espíritu Santo en ese día específico nos permite entender que esa venida no fue en un día cualquiera, sino que está totalmente vinculada al patrón de fiestas del Antiguo Testamento. Si ustedes van a Levítico 23, en Levítico 23 se enumeran en orden las fiestas que deben guardar los judíos. Y están esas tres fiestas principales que les menciono: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Ahora, resulta que el plan de redención que nos presenta el Nuevo Testamento es un plan de redención que se enmarca en esas fiestas. Es decir, esas fiestas son resignificadas en el cristianismo. En esas fiestas ocurren cosas importantes para el cristianismo que obviamente vienen desde atrás. Es decir, esas fiestas nos estaban anticipando algo que vendría y que nos permitiría entender esa fiesta en su significado total. Por eso no solamente eran tres fiestas importantes allá en el Antiguo Testamento, son tres fiestas importantes hoy. Entonces la principal fiesta para los judíos es la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Se celebraba la muerte del Cordero Pascual, se celebraba la salida de Egipto. La muerte del Cordero Pascual, recuerden, es cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, después de 400 años seguían esclavos, y Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo, y luego lo manda a Egipto para que hable con el faraón para que libere al pueblo, y vienen las plagas de Egipto, y entonces viene una plaga tras otra para que el faraón ceda y deje ir a los israelitas, hasta que llega la última plaga. Y la última plaga ya sabemos que es la muerte de los primogénitos. En ese momento, cuando se anuncia la última plaga, recuerden que a los israelitas se les da una instrucción. Ya viene el día de tu liberación. Ya viene el día en que vas a salir de este lugar en el que has estado en cautiverio, has estado en esclavitud. Y entonces se les dice: esta noche es una noche de Pascua. Van a matar un cordero, lo van a comer a prisa, no deben dejar nada para el otro día. Si la familia es muy pequeña que no alcanza a comerse un cordero entero, entonces se van a unir con la familia del lado y entre todos lo van a comer. No van a echarle levadura al pan, sino que lo acompañarán solamente con legumbres y pan sin levadura. Y hay una ordenanza fundamental. Van a coger la sangre de ese cordero y van a marcar el marco de la puerta con esa sangre. Y cuando pase el ángel de la muerte que pasará y cobrará la vida de los primogénitos egipcios, cuando el ángel vea esa sangre, pasará de largo. Eso es lo que celebran los judíos en la Pascua: la muerte del Cordero Pascual,
la celebración de que fueron liberados, de Egipto. Y el Cordero Pascual representa precisamente esa sangre que es señal de vida, en donde esté esa sangre, quien esté marcado con esa sangre, quien tenga su casa marcada con esa sangre, vivirá, la muerte no le tocará. Resulta que año tras año en la Pascua ellos mataban corderos pascuales. Mataban corderos pascuales conmemorando ese día. Mataban corderos pascuales porque es la sangre de ese cordero pascual la que se entregaba en ofrenda por los pecados del pueblo. Pues Jesús muere el día de la Pascua. Jesús muere precisamente en el momento en el que se está celebrando la Pascua. A las 3 de la tarde era el momento en el que en el templo se estaban matando los corderos pascuales. Y resulta que precisamente Jesús muere como el último de los corderos pascuales. Por eso decimos Jesús es nuestra Pascua. Por eso el domingo de resurrección nosotros decimos felices Pascuas, porque Jesús es el último de los corderos pascuales. Después de Jesús no es necesario ningún otro cordero pascual porque la muerte de Jesús es suficiente. Su sangre nos cubre, así como esa sangre se ponía en el marco de la puerta, nosotros nos cubrimos con la sangre de Jesús y es esa sangre la que nos permite vivir, la que nos da vida, la que fue entregada para que nuestros pecados fueran perdonados. Y entonces ahora cuando Dios Padre mira hacia nosotros, no ve nuestra inmundicia, no ve nuestros pecados, sino que nos ve cubiertos con la sangre de Jesús y por eso podemos entrar justificados delante de Él. Entonces vean que el cristianismo no se desliga del judaísmo. Es que el cristianismo es precisamente el cumplimiento de las promesas que se dieron inicialmente a los judíos y que luego se expanden al mundo entero. Y es por eso que nosotros seguimos celebrando esas fiestas. Y entonces para nosotros la Pascua, pues es precisamente la resurrección de nuestro Señor. Ahora, hay una segunda fiesta que son los panes sin levaduras. Esa fiesta de los panes sin levaduras es una fiesta que se celebra el día posterior a la Pascua. Al otro día de la Pascua se celebra la fiesta de los panes sin levadura y lo que se hacía ese día era ofrendar los primeros frutos de cosechas de granos. Y entonces hay una ordenanza, uno la encuentra por ahí en Levítico 23:15, que dice que esa ofrenda debía entregarse al día siguiente del día de reposo. Sin importar qué día cayera la Pascua, el siguiente día de reposo, al día siguiente había que entregar esa ofrenda, había que llevarla al templo. Y entonces, precisamente, esa fiesta de los panes sin levadura es la imagen de la resurrección de Jesús, que precisamente resucita el día después del día de reposo de la semana de Pascua. Jesús es entonces las primicias de los que durmieron, nos dice Primera de Corintios. Jesús es la primicia de lo que vamos a nosotros a vivir en la resurrección. Y es por eso entonces que es precisamente la primicia de esa cosecha que después es la iglesia. Y la tercera de esas fiestas es Pentecostés. Ya saben ustedes que se celebraba 50 días después del domingo posterior a la Pascua. Y en Pentecostés se hacía otra ofrenda de los primeros frutos y el Espíritu Santo entonces vino en Pentecostés también trayendo los primeros frutos de la herencia de creyentes. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque esos días no están dados al azar. Esos días, cuando uno revisa el Antiguo Testamento, se enmarcan muy bien en el patrón de fiestas del Antiguo Testamento. Y entonces podemos entender que cuando Lucas nos dice, llegó en el día de Pentecostés, el día de Pentecostés llegó y todos estaban unánimes en oración, pues podemos entender que Dios envía al Espíritu en Pentecostés siguiendo un patrón específico de fiestas
pero también eso es interesante entenderlo a partir de la idea de que el Espíritu Santo no vino en respuesta específica a ninguna actividad humana. El Espíritu Santo no vino ese día porque ese día fue el día que más estaban orando fervientemente los discípulos, y no vino el día anterior porque el día anterior no oraron tanto, o no vino el día anterior porque el día anterior estaban un poquito distraídos, o no vino el día anterior porque se descuidaron y dijeron una mentirilla. No, el Espíritu Santo, según este relato que nos está dando Lucas, llegó en un día específico que siguió un patrón específico de fiestas del Antiguo Testamento. Y por lo tanto no es una respuesta específica a ninguna actividad humana. Y por lo tanto la venida del Espíritu Santo no fue inducida por oración. La respuesta del Espíritu Santo no fue inducida porque permanecieron en Jerusalén. La venida del Espíritu Santo no fue inducida porque ellos cumplieran o no cumplieran requisitos espirituales. La venida del Espíritu Santo se envió siguiendo un patrón específico de fiestas, y cuando Jesús les dice que esperen, tenía claridad de cuánto tenían que esperar porque sabía en qué momento iba a llegar. Eso es lo primero. ¿Por qué me interesa dar todo este contexto de las fiestas? Porque es que resulta que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Cuando nosotros somos redimidos por Jesús, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, en ese momento, como en una especie de paquete de combo, vienen varias cosas. Entonces, en ese momento somos justificados, en ese momento somos redimidos, en ese mismo momento también somos adoptados como hijos de Dios. En ese momento tenemos una nueva naturaleza, nacemos de nuevo, y en ese momento nos viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Por eso Pablo después dice tajantemente, el que no tiene el Espíritu Santo no tiene nada que ver con Cristo. No existe algo semejante a un cristiano sin el Espíritu Santo. El que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, y el que no ha nacido de nuevo no lo tiene. Y no existe algo como que alguien que haya nacido de nuevo y no tenga el Espíritu Santo, ni alguien que haya sido redimido y no tenga el Espíritu Santo. Y todo esto que les menciono, según la palabra, es por gracia. Es decir, es un regalo inmerecido. No es porque estos se lo merecieran, porque estaban orando mucho, o porque le obedecieron a Jesús y se quedaron en Jerusalén. No, el Espíritu Santo viene en un día previamente señalado. Una cosa muy diferente, y lo hemos hablado en muchos otros contextos, es la santificación. Por un lado está la salvación y por otro lado está la doctrina de la santificación. Y la doctrina de la santificación es ese caminar diario, es ese esfuerzo personal para que sea el Espíritu Santo en nosotros sometiendo los deseos de nuestra carne, para que todos los días, en vez de hacer las obras de la carne, demos los frutos del Espíritu. Ese es un asunto en donde somos acompañados por el Espíritu Santo, es un asunto en donde tenemos que someternos al obrar de Dios, es un asunto en donde tenemos que estar atentos. Por eso Pablo dice, estén atentos y guarden su salvación con temor y temblor en ese caminar día a día. Eso es santificación. Otra cosa distinta es la salvación. Y esto que estamos hoy conversando hace parte de la doctrina de la salvación, que es por pura gracia. Entonces, es importante hacer esos énfasis al respecto de que efectivamente, así como Jesús murió por todos estos y por nosotros sin que lo merezcamos, así también somos adoptados hijos de Dios sin que lo merezcamos. Así también somos nacidos de nuevo sin que lo merezcamos, no porque tengamos nada especial, no porque hayamos hecho algo especial, solo por la obra de Jesús. Y así también el Espíritu Santo viene no por merecimiento, viene no porque seamos especiales, no porque nos lo merezcamos, sino por el puro afecto de su voluntad. Es una obra que hace parte del plan de redención, y entonces es solo la soberanía divina
la que estableció ese día y es por eso que vino ese día, no porque fuese inducido por ninguna actividad, disposición o cualidad específica humana, sino porque la soberanía divina había dispuesto el día de Pentecostés como el día de la venida del Espíritu Santo. Es más, continúa el texto diciéndonos que no solamente nos dice que estaban unánimes en oración, sino que nos dice, era Pentecostés, estaban en oración y pasó algo. De repente, vino del cielo un estruendo. Y ese de repente que utiliza Lucas es interesante porque ese uso de la frase de repente resalta el elemento sorpresa. Es decir, los apóstoles sabían que vendría el Espíritu Santo. Ya se les había prometido, pero no sabían específicamente cuándo. A ellos los tomó por sorpresa. Aún sabiendo que vendría, los tomó por sorpresa. ¿Por qué? Pues porque finalmente no vino como respuesta a un asunto específicamente intenso que estuvieran viviendo ese día y otros no, sino vino simplemente como respuesta a un predefinido momento señalado con antelación por Dios. Es más, Lucas nos dice que estaban sentados. Si ustedes revisan el texto, pues nos dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y pareciera, cuando uno revisa las posiciones normales de oración, pues las posiciones normales de oración son de pie y de rodillas en el mundo judío. No se suele orar sentado. Entonces, incluso es muy probable que esa sentencia que hace Lucas nos dé a entender que ni siquiera necesariamente era un momento específicamente intenso de oración. Es más, Lucas nos dice que ellos estaban unánimes juntos, pero aquí no dice ni siquiera unánimes en oración, como sí lo dice en el capítulo 1. Aquí simplemente nos dice, ellos estaban en el aposento alto, unánimes, es decir, con un mismo sentir, estaban allí juntos y pasó algo que los cogió desprevenidos. Pasó algo que los sorprendió. Y es que llegó un viento del cielo, un estruendo fuerte, es decir, un ruido fuerte, y que era como un viento recio que soplaba. Ahí es donde Lucas nos empieza a hablar de esas señales que acompañaron la venida del Espíritu Santo. Y esa es la primera señal, un estruendo fuerte, un ruido fuerte que emanaba del cielo. Y es Lucas destacando primero un elemento sobrenatural. No era un fenómeno climático, era un asunto sobrenatural. No es que empezó a sonar, a soplar muy fuerte el viento, como que uno abra una ventana y empiece un viento muy fuerte. No, cuando aquí Lucas escribe, se da la tarea de poner un cómo. Esto no era un viento, era como un viento. Si fuera un viento, simplemente si hubiese escrito, era un viento muy fuerte que sentimos, pero no, era como un viento. Es como cuando uno precisamente va a describir algo que no es capaz de describir, porque no hay palabras para describirlo, y entonces le toca emplear símiles, le toca emplear cosas que se le parezcan para poder dar un poco más la idea. Aquí Lucas lo que está haciendo es emplear símiles de cosas que son para él conocidas para describir manifestaciones divinas que obviamente por ser sobrenaturales no tiene cómo describirlas. Y precisamente lo más parecido para él es un viento fuerte, pero no era un viento fuerte, era como un viento fuerte, recio, que soplaba. Y fuera de eso, lo que más destaca aquí Lucas, ni siquiera es la sensación del viento, sino el ruido ocasionado por el viento. Era un ruido fuerte que escucharon, que él le dice estruendo. Y precisamente es tan difícil describir algunas cosas que nuestro lenguaje limitado termina utilizando expresiones de símil para esas cosas. Por ejemplo, tanto en hebreo como en griego, las palabras para viento y para espíritu son la misma. Nosotros en castellano decimos viento y decimos espíritu.
pero en griego y en castellano, perdón, en griego y en hebreo son lo mismo. La misma palabra se utiliza para decir viento y la misma palabra se utiliza para decir espíritu. Es más, el viento se suele utilizar mucho como la imagen del Espíritu Santo, porque son ideas que nos van quedando precisamente porque ante la dificultad que tenemos de entender claramente de tener una idea clara y de describirnos a nosotros mismos qué es eso, pues utilizamos elementos que nos permitan tener un símil. Ahí entonces, Lucas por ahora nos ha dicho un ruido tremendo. Un ruido tremendo, eso fue lo primero que sentimos, esa fue la primera evidencia percibible de la llegada del Espíritu Santo, pero no fue la única, fue la primera, porque después de esa manifestación auditiva llegó una manifestación visual. ¿Qué pasó? Lenguas repartidas. Otro símil, no eran lenguas de fuego. Si leemos con detenimiento el texto, son lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué eran específicamente? No sabemos. ¿Cómo describir exactamente? Es muy probable que los colores que tenían o lo que vieron, pues no lo habían visto antes, no tenían una palabra específica para describirlo y entonces dijeron, son como de fuego, parecen de fuego. Ese es el texto, ese es el término que está utilizando Lucas para hablarnos de esa manifestación visual. Habían lenguas repartidas como de fuego que se estaban asentando sobre cada uno de ellos. No era un fuego literal, vuelvo y repito, eran como de fuego. Y las lenguas empezaron a asentar sobre cada uno. Y ese asentarse sobre cada uno, pues muestra que todos los que estaban allí reunidos en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. Porque precisamente esa fue la evidencia visual para que todos pudieran entender que recibieron algo. Se escuchó un ruido y luego algo se asentó en ellos y vieron que eran como un fuego y estaban en cada uno de ellos. Y entonces, en ese mismo instante, ese es el bautismo en el Espíritu, se hicieron parte del cuerpo de Cristo. Por eso les menciono que son dos cosas que no vienen por separado. Nosotros, para ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Y obviamente para ser parte del cuerpo de Cristo tenemos que ser hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, pues esa nueva naturaleza se da porque somos redimidos. Entonces la justificación, la redención, el nuevo nacimiento, la adopción como hijos y el bautismo con el Espíritu Santo vienen todos en un mismo momento. Eso viene en un combo. Y no se puede tener uno sin los demás. Viene todo junto. En ese momento nace la iglesia. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde estos ya entran a ser un solo cuerpo. El cuerpo cuya cabeza es Jesús. Y comienza la era eclesial. Ahora, hay unos asuntos, hay dos puntos que son importantes aquí aclarar. El primero es que hay dos términos que utiliza el Nuevo Testamento para este asunto del Espíritu Santo. El primer término es el ser bautizado con el Espíritu Santo. Recuerden, por ejemplo, que por allá más adelante, Hechos de los Apóstoles, lo vamos a estudiar más adelante, nos narra una escena en la que Pablo llega a un lugar en donde estaban unos discípulos de Juan el Bautista. Y esos discípulos de Juan el Bautista habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Recuerden que Juan el Bautista pues bautizaba, pero no habían escuchado nunca hablar del Espíritu Santo. Es decir, ellos no hacían parte de la iglesia. Ellos no habían nacido de nuevo. Habían escuchado que Juan les estaba anunciando la venida del Mesías. Y muy seguramente eso escucharlos los hacía
inquietos y querían conocer al respecto, y esperaban devotamente, pero no habían recibido el Espíritu Santo, y entonces Pablo pues ora por ellos y viene el Espíritu Santo y son bautizados por el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a encontrar que en Hechos de los Apóstoles hay algunos momentos en donde nos hablan de algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Pentecostés es un bautismo del Espíritu Santo. Pero también nos vamos a encontrar otros textos en el Nuevo Testamento, específicamente epístolas paulinas, en donde se utiliza otro concepto. No es el bautismo del Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y no son sinónimos. No es que a veces le digan de una manera y a veces le digan de otra. No. Pablo define el Espíritu Santo. Si uno se va a la carta de los Romanos y a la primera carta de Corintios, que es sobre todo las dos cartas en donde él más toca este tema, Pablo define el bautismo del Espíritu Santo como la acción de insertarnos en el cuerpo de Cristo. Ser bautizado con el Espíritu Santo es comenzar a ser parte de la iglesia, comenzar a ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, todo lo que les acabo de mencionar. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque nacemos de nuevo, somos justificados, redimidos, adoptados como hijos de Dios y somos entonces insertados en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Y un asunto muy especial que lo pueden corroborar leyéndose con detenimiento el Nuevo Testamento es que en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos ordena a los creyentes buscar el bautismo con el Espíritu Santo. En ninguna parte hay un solo versículo dirigido a la iglesia que le digan, vaya, busque el bautismo del Espíritu Santo. Porque se supone que el bautismo del Espíritu Santo es la acción de ser insertados en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia ya es. Cada uno de los que son creyentes ya están insertos en el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que a nadie se le dice en el Nuevo Testamento, vaya, busque ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque resulta que si no fue bautizado por el Espíritu Santo, pues no es creyente. Eso se le dice a los no creyentes. A los no creyentes hay que, así como Pablo llegó a los apóstoles, a los discípulos de Juan el Bautista y les dijo, venga, yo los bautizo, vengan, oremos para que el Espíritu Santo los bautice. Pero a la iglesia nunca se le llama a buscar eso. Ahora, no está mal que nosotros en algunos momentos en que queremos tener intimidad con Dios, pues utilicemos ciertas expresiones. Con toda seguridad eso no está mal. Con toda seguridad, Dios ve la intención de nuestro corazón, de nuestro corazón y no hay ningún problema con eso. Pero claro, resulta que a veces ese tipo de cosas nos confunden. Y entonces, por ejemplo, en las iglesias cristianas, en la iglesia, en los grupos de oración, a veces cantamos, por ejemplo, bautízame, Señor, con tu espíritu. O a veces están en un momento de oración y hay un clamor clamemos para que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Ese tipo de cosas ya, vuelvo y repito, no hay ningún problema con eso. Sabemos que en términos devocionales eso es simplemente una acción que manifiesta nuestra intención de ser controlados por el Espíritu. ¿Sí? Pero cuando ya lo estamos estudiando en detalle, es útil hacer la diferenciación en que no somos llamados a eso. No somos llamados a pedir un bautismo con el Espíritu Santo, porque todos los que estamos allí reunidos, pues para poder ser parte de la iglesia, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Eso no se pide. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, esa es una acción soberana de Dios. Nosotros nos encontramos con Dios y creemos en Dios y sabemos que eso es por gracia y parte de esa gracia es la recepción del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, esto lo menciono fundamentalmente porque a veces tenemos una falsa idea que ahí sí ya no me parece tan inocente,
como les decía ahora, no hay ningún problema en que cantemos y oremos utilizando este término, porque Dios ve la intención del corazón, pero sí, por preguntas que a veces me hacen, por conversaciones que a veces tengo con muchos de ustedes, queda muy claro que este tema del bautismo con el Espíritu Santo poco a poco se ha ido viendo en la iglesia como una especie de iniciación en las filas de la élite espiritual. Y entonces en algunos grupos o en algunas iglesias hay como una especie de élite espiritual. Los que en algún momento recibieron una manifestación particular y tienen el bautismo del Espíritu Santo, y entonces se clama por ese bautismo del Espíritu Santo para ser parte de esa élite. Eso obviamente tiene una distorsión conceptual total, porque finalmente la venida del Espíritu Santo vino a crear la iglesia, a formar la iglesia, a unificarnos en un solo cuerpo, no a lo contrario, no a dividirnos. La venida del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo no es para dividir la iglesia entre la prole, la chusma, los corrientes y la élite, los que exhalan Espíritu Santo, los que fueron bautizados. Esas divisiones son asuntos jerárquicos que nosotros tenemos, que nosotros nos hacemos, pero de ninguna manera es esa la intención. Es más, es una antítesis de la intención de la llegada del Espíritu Santo, que tiene como propósito fundamental la unificación de los creyentes en un solo cuerpo. Ahora, sí hay un término, que es el otro término que les mencioné, la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, que lo vamos a encontrar sobre todo en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, Pablo le ordena a los creyentes estar llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo es estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Entonces, así como en el Nuevo Testamento nunca se nos dice ser bautizados, clamen para que sean bautizados por el Espíritu Santo, si hay una orden específica que se nos da de estar completamente llenos del Espíritu Santo, estar continuamente llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir santidad. Quiere decir que en cada paso al caminar hay que someter la voluntad, hay que someter la libertad, hay que someter las apetencias, hay que someter todo lo que somos al control total del Espíritu Santo que en nosotros habita. Y cuando no pasa eso, pues resulta que en vez de frutos del Espíritu damos las obras de la carne, como acabamos de estudiar en Gálatas, y resulta que precisamente eso es a lo que Pablo llama contristar al Espíritu Santo. Vean que es tan claro que el Espíritu Santo, cuando somos bautizados por él, queda aquí, se nos da de una vez y para siempre, que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo no se va, no es que nos abandone. Eso es tan claro que cuando Pablo habla acerca de un creyente que cae, que resbala, que peca, que está teniendo una vida fuera del control del Espíritu Santo, Pablo incluso dice, están entristeciendo al Espíritu Santo que habita en ustedes. El Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque en ese conflicto que hay dentro de nosotros, que lo estudiamos fuertemente en el libro anterior, en ese conflicto que hay en todo creyente, porque somos redimidos y tenemos una naturaleza redimida, pero así como estudiamos en Gálatas, hay restos de nuestra naturaleza pecaminosa, hay una parte no redimida que solamente será redimida cuando estemos en la gloria. En ese conflicto que hay entre esas dos cosas, lo que Pablo llama el Espíritu Santo y lo que Pablo llama la carne, ahí hay un conflicto, pues nosotros debemos someternos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que prime, el que se sobreponga sobre la carne. Eso es a lo que Pablo le llama ser llenos del Espíritu Santo. Y obviamente ese sí no es de una sola vez. No es que, no, yo fui lleno del Espíritu Santo cuando conocí a Dios. No, es ser continuamente llenos. Hoy tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es que entregar todo al Espíritu Santo para que sea Él el que me controle. Y mañana tengo que hacerlo.
y pasado mañana tengo que hacerlo. La llenura del Espíritu Santo es continuamente llenos. No es que hace un mes fui a un retiro espiritual de mucha unción y entonces, pues eso pasó hace un mes. Si hoy no estoy sometiendo mis deseos, mi libertad y mi voluntad al Espíritu Santo, pues no estoy siendo continuamente lleno. Entonces quería hacer esa aclaración. Una cosa es la venida del Espíritu Santo a habitar en mí, que es lo que llamamos bautismo, o lo que el Nuevo Testamento llama bautismo en el Espíritu. Y otra cosa es la acción diaria, constante y continua, en donde yo o cada creyente debe someterse a la acción, al accionar del Espíritu Santo, para que sea precisamente entonces el Espíritu Santo el que pueda controlar su vida y sea un creyente que dé frutos del Espíritu y no obras de la carne. Eso es ser llenos del Espíritu Santo y hacia eso sí hay un llamado, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, obviamente es un bautismo del Espíritu, pero también es una llenura del Espíritu. Eso no necesariamente lo vamos a ver en el texto de hoy, pero cuando empecemos el versículo 14, que lo veremos dentro de 8 días, nos daremos cuenta que cuando llegó el Espíritu Santo, no solamente fue un tema de bautismo, sino de llenura, y los discípulos salieron, se dejaron controlar por el Espíritu Santo y empezaron a obrar conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les mandaba que hiciesen. Es un sometimiento entonces al Espíritu Santo. En este caso, llegó el Espíritu Santo y empezó a controlarles. Hubo llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hubo una tercera evidencia. La primera evidencia, recapitulando un poco, un ruido fuerte como de un viento recio. La segunda evidencia de la llegada del Espíritu Santo, unas lenguas que se asentaron en cada uno de ellos como de fuego. Y la tercera evidencia es esta. Resulta que todos los que allí estaban comenzaron a hablar en otras lenguas. Ha habido mucho debate. Durante muchos años y muchos siglos ha habido debate sobre lo que significa hablar en otras lenguas. Sabemos que hay otro tipo de lenguas que Pablo llama lenguas angélicas o angelicales, pero claramente esas son lenguas que no están contenidas en lo que aquí se relata, porque el texto que estamos leyendo no es ambiguo. El texto que estamos leyendo aquí no está hablando de esos sonidos indelezibles. En otros momentos, en otros espacios, en otros fragmentos del Nuevo Testamento, se nos habla de esa otra evidencia del Espíritu o ese otro don del Espíritu Santo, que son las lenguas indelezibles que incluso requieren un intérprete. En este caso, el texto no es para nada ambiguo. El texto nos dice claramente que las lenguas habladas en el día de Pentecostés fueron idiomas conocidos. Es más, el término que utiliza el texto griego original para lenguas es glosa, que es la palabra que se traduce como idiomas. Y entonces lo que pasó allí como tercera evidencia es que todos esos 120 que estaban allí reunidos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Aquí también hay que hacer otra aclaración. Resulta que todos los creyentes, para poder ser creyentes, tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, Pablo dice, no hay cristianos sin el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene nada que ver con Jesús. Entonces todos en el momento en el que creemos, en el momento en el que somos redimidos, justificados, adoptados y nacidos de nuevo, todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero hablar idiomas no es una respuesta necesariamente siempre presente. Es más, no es una respuesta común relacionada con el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Es más, ni siquiera es que no sea algo que no se dé en este tiempo.
Sí, cuando empecemos a leer, a estudiar otros momentos de Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar que en Hechos 4 nos van a hablar de un bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 6 hay otro bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 7 hay otro. En Hechos 9 hay otro. Y en Hechos 13 hay otro. Y en esto nos vamos a dar cuenta que son ejemplos claros de que fueron llenos del Espíritu Santo y no andaban hablando en otros idiomas. ¿Por qué lo menciono? Pues porque la palabra nos da evidencias de algunas cosas sobrenaturales que pasan cuando llega el Espíritu Santo con un propósito específico. Ya vamos a ver cuál era el propósito de que estos empezaran a hablar en diferentes idiomas. Pero a veces nosotros lo entendemos como una evidencia que se convierte en un requisito para poder concluir que efectivamente sí es verdad. Y entonces, como yo nunca he hablado en lenguas, entonces no, yo no tengo el Espíritu Santo. Lo menciono también porque es común que la gente tenga ese tipo de dudas. Es que yo no tengo, hay gente que recibió tal don específico y hay otros que recibieron este otro y yo no. ¿Será que yo sí tengo el Espíritu Santo? Pues resulta que la palabra de ninguna manera está planteando estas lenguas como una respuesta común al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Son cosas que acompañan en algunos momentos, pero no quiere decir que en los momentos en que no esté presente el Espíritu Santo. Eso es importante aclararlo, porque como conclusión o como idea subsidiaria de leer este texto, muchas veces terminamos considerando que precisamente hay unos efectos específicos que tienen que darse y que si no se dan, entonces es que no hemos recibido el Espíritu Santo. Y resulta que Dios actúa de muchas maneras y en este caso actuó desde un gran estruendo y unas lenguas de fuego. Ya vamos a ver por qué, pero hay otros momentos en que actúa desde la quietud y desde la serenidad y desde el no sentir nada. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a veces hay momentos de oración en donde uno siente cosas y siente que se estremece un poco y siente que se le paran los pelitos de las manos o siente asuntos de percepción a través de los sentidos. Y cuando eso pase, pues disfrútelo. Pero también va a tener muchos momentos de oración en donde no va a sentir absolutamente nada. Y cuando usted va a la palabra, resulta que la palabra en ningún momento le dice, es que cuando sintió esto es porque Dios sí estaba o sí estaba obrando el Espíritu Santo. Y en cambio, cuando no sintió eso es porque no. No. La presencia de Dios con nosotros y la presencia del Espíritu Santo habitándonos es un asunto, es una convicción que tenemos por fe, no por tener evidencia perceptible. Lo creemos por fe, no por lo que sintamos. Y eso lo quiero aclarar precisamente porque como Lucas aquí nos está hablando de unas evidencias sensoriales, no quiero de ninguna manera que terminemos concluyendo que la venida del Espíritu Santo tiene que estar acompañada de experiencias sensoriales. En algunas ocasiones pasa, pero en algunas ocasiones no. Y son verdades que se creen no por el sentir, sino por la fe. De manera pues que esto que estamos leyendo acá de ninguna manera es una regla general para todos los casos. Ahora, aquí hay un asunto que termina siendo inconfundible. La iglesia está naciendo y la iglesia está naciendo y precisamente es la iglesia la que está siendo dirigida por el Espíritu Santo y entonces pues hay una manifestación fuerte de la presencia a los creyentes y eso era importante que pasara en ese momento porque primero había que convencer, tenía que haber una convicción clara en los que estaban allí reunidos de que efectivamente el Espíritu Santo había venido. Pero también
esa venida tuvo un profundo efecto sobre la población que estaba ese día en Jerusalén, y por eso eran importantes las evidencias palpables. Entonces, esto que nos acaba de comentar Lucas, vean que son manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo a través de los sentidos. Oyeron algo, vieron algo y luego hablaron. Oyeron un estruendo como de un viento recio, vieron unas lenguas como de fuego asentándose en cada uno de ellos y hablaron en diferentes idiomas. Para ese contexto específico era necesario, porque eso no solamente les iba a dar una convicción a ellos como iglesia naciente, sino que iba a tener un profundo efecto sobre la población que estaba allí en los alrededores. Ese es el tema que entonces nos narra Lucas a continuación. El efecto que en la multitud que estaba ese día en Jerusalén tuvo la venida del Espíritu Santo. Voy a leer entonces los versículos del 5 al 11 para que veamos esos efectos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué había mucha gente? Ya sabemos, porque Pentecostés era una de las 3 fiestas principales del calendario judío. Y entonces, en esas 3 fiestas principales, se esperaba que todos los varones judíos, que todos los varones hebreos, pues llegaran a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Ahora, cuando hablan de todos estos, pues resulta que nos dicen, es que había judíos que moraban en Jerusalén, que estaban allí en Jerusalén, que estaban llegados a Jerusalén, y todos eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esas 2 palabrejas, esas 2 expresiones son importantes. ¿Por qué? Primero, Lucas nos dice, eran varones piadosos. Piadosos es una palabra que quiere decir que alguien es inclinado a la piedad. Y entonces se le suele llamar así a los devotos religiosos. De manera pues que cuando Lucas aquí está diciendo, vea, todos estos que estaban allí agolpados eran piadosos, varones piadosos, nos está diciendo, todos ellos eran religiosos, todos ellos eran varones judíos que efectivamente se tomaban en serio su religión y entonces sin importar dónde vivieran, habían hecho una peregrinación hasta Jerusalén para celebrar en Jerusalén esa que era una de las 3 fiestas principales de su religión. Y entonces los que se tomaron la molestia de hacer ese peregrinaje eran varones piadosos. De los que estaban allá agolpados, pues no eran personas que no tuviesen conocimiento de la llegada del Mesías, de la promesa del Mesías, no, por el contrario, eran todos los que se tomaban en serio su religión y habían venido a celebrar la 3ª fiesta del calendario judío. Ahora, nos dice que habían varones de todas las naciones bajo el cielo. Y esa es una expresión idiomática para decir de muchas tierras. Había de muchos lugares, de todo el mundo conocido para ellos, que el mundo conocido para ellos en ese momento prácticamente era el Imperio Romano y sus más cercanas fronteras. De todos esos lugares había gente en Jerusalén. ¿Por qué había gente de todos esos lugares? Porque resulta que los judíos, pues, se dispersaron en muchos momentos de su historia por las deportaciones que tuvieron. Cuando fueron deportados a Siria, por ejemplo, no todos regresaron, entonces muchos se quedaron allá. Cuando fueron deportados a Babilonia, se dio el edicto de Ciro para que pudieran regresar a su tierra, pero algunos se quedaron allá. Y entonces se conocen
se conoce los judíos no solamente por los judíos que están ahí en Judea, en Jerusalén y en aquellas provincias cercanas, sino lo que denominamos los judíos de la diáspora. Los judíos de la diáspora son aquellos que son judíos, pero terminaron viviendo en otros lugares. Y entonces esos que vivían en otros lugares igual seguían practicando su religión, por lo que venían en peregrinación hasta el templo de Jerusalén a celebrar sus fiestas, todos aquellos que eran piadosos. Entonces, ese es el contexto. Imagínense pues ese montón de judíos, no solamente los que viven en Jerusalén, sino los que viven en un montón de lugares. Vinieron ese montón de personas en peregrinación a Jerusalén para celebrar el Pentecostés y todos estaban allí cerca al templo. Y recuerden que el aposento alto muy probablemente, nosotros no sabemos exactamente dónde queda, pero por las pequeñas cosas que nos dice Lucas, como que estaba a un día de reposo del Monte de los Olivos, la ubicamos por ahí, por la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén. Eso nos permite concluir que el aposento alto no estaba muy lejos del templo. Entonces, había un montón de gente ahí cerca del templo que vino a celebrar Pentecostés. Esa es la razón por la que había gente que hablaba idiomas distintos. Cuando aquí dice, ¿cómo es que nosotros les escuchamos hablar en nuestras lenguas? Y uno puede creer que es que son extranjeros, personas que tenían otra religión, musulmanes que vienen de otros lugares. No, todos eran judíos. Por eso Lucas dice, varones piadosos. Todos eran judíos, pero eran judíos que venían de otros lugares y muy seguramente habían nacido allá, pero seguían siendo judíos. Y entonces en ese momento en Jerusalén había gente que venía de muchos lugares, hablaba muchos idiomas. Claro, seguían hablando el hebreo porque esa es su lengua de religión. Toda la comunicación en el templo se daba en hebreo, y entonces venían aquí y estaban participando en esa fiesta. ¿Qué pasó? Pues resulta que estaban precisamente todos ahí reunidos en son de la fiesta de Pentecostés cuando se escuchó el estruendo del viento. Muy seguramente por eso Lucas es tan específico cuando nos dice sonó un estruendo como de un viento recio, porque es que ese ruido fue tan fuerte que no solamente lo escucharon los que estaban dentro de la casa, no solamente lo escucharon los del aposento alto. Ese ruido fue tan fuerte que fue ese ruido lo que llamó la atención de toda esa multitud que estaba alrededor. Cuando oyeron el estruendo del viento, se juntó la multitud en las inmediaciones del aposento alto. Se juntó la multitud ahí al lado. Entonces, vean que precisamente ese ruido fuerte tiene un propósito. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y estaban confusos, ¿por qué? Porque escucharon algo al llegar allá. Escucharon un ruido muy fuerte primero, eso captó su atención, fueron a ver qué pasaba, y cuando llegaron allá al aposento alto se encontraron con algo que los asombró aún más. Algo que no hubiese sido posible escuchar desde el templo, algo que no hubiese sido posible escuchar 2 cuadras más lejos. Entonces, tenía que haber sonado un ruido muy fuerte para que ellos vinieran, y ya cuando estaban cerquita, escucharon algo que les asombró mucho más. ¿Qué era ese? ¿Qué era eso? Cada uno escuchó que los que estaban allí reunidos hablaban en su propia lengua. Una señal sobrenatural que tuvo efecto. Y ese efecto es que la atención de esa multitud que venía al templo, la atención de esa multitud se enfocó en el aposento alto. ¿Y para qué era importante que esa multitud estuviera enfocada en el aposento alto? Pues porque no lo vamos a estudiar hoy, pero lo que sigue a continuación de este texto es que se paró Pedro y dio el primer discurso de la era eclesial.
después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se levantó y dio un discurso. ¿Y a quién le dio ese discurso? A un montón de gente que estaba ahí. ¿Y quién reunió toda esa gente? El Espíritu Santo. Con un estruendo los llamó. Y luego todos los escuchaban hablar en su propia lengua y entonces se quedaron ahí asombrados de qué es lo que estaba pasando. Y fue en ese momento en el que Pedro se levantó a dar el primer discurso de la era de la iglesia. Y después de ese discurso se convirtieron 5,000. Jesús vino 3 años, obviamente porque la obra principal de Jesús era la redención, proclamó las buenas nuevas, pero a partir de ahí eso era labor de la iglesia. Pues el primer momento en el que la iglesia comenzó a ejercer esa labor de proclamar el evangelio, la primera acción fue un discurso, un sermón de Pedro. Y solo ese día la iglesia pasó de 120 que estaban reunidos en el aposento alto a más de 5,000. 5,000 que se convirtieron solo con ese sermón. Esas señales tenían un propósito y era que pudieran después todos escuchar las buenas nuevas cuando su atención estaba ahí dispuesta. ¿Qué es lo que los dejó maravillados a toda esa multitud de judíos que llegaron allá? Pues habían 2 cosas que los dejaron maravillados. Lo primero es que esos que estaban ahí reunidos eran galileos. Resulta que es que los galileos no tenían muy buena fama de intelectuales, muy buena fama de personas destacadas. Y entonces, al parecer, era impresionante para los más sofisticados de la ciudad, para personas prestigiosas, judíos prestigiosos que venían de otros lugares, pues era impresionante que los que estaban escuchando hablar en su propio idioma eran unos galileos, que todo el mundo los relacionaba con unos tipos maleducados e ignorantes. ¿Se recuerdan cuando Felipe fue donde Natanael y le dijo, he hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret? Recuerden que Jesús nació en Belén, pero luego vivió en Nazaret y por eso le llamaba Jesús de Nazaret, el Nazareno. Resulta que Nazaret es una ciudad de Galilea. Y entonces la respuesta de Natanael cuando Felipe le dijo, he hallado al Mesías, es Jesús de Nazaret, ¿recuerdan cuál fue la respuesta? De Nazaret puede salir algo bueno. De Galilea puede salir algo bueno. Porque tenían mala reputación, eran ignorantes, eran corrientes, vulgares, maleducados. ¿Recuerdan cuando Nicodemo, cuando el consejo de los judíos estaba estudiando arrestar a Jesús, o estaba estudiando darle muerte a Jesús, y Nicodemo lo defiende, y Nicodemo dice, ¿acaso en nuestra ley no está dicho que ningún hombre puede morir si antes no es juzgado? ¿Recuerdan lo que les dije, lo que le dijeron los del consejo? ¿Eres tú también Galileo? Ve y escudriña la palabra y te vas a dar cuenta que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. No solamente en términos culturales, sino en términos religiosos. Los de Galilea no tenían buena reputación. Y entonces a todo ese gentío que estaba ya reunido, pues hubo una cosa que le asombró mucho. Y es que habían un montón de galileos ignorantes hablando en lenguas distintas, hablando muchos idiomas. Y entonces, claro, eso les hizo exclamar, ¿cómo? No son galileos. ¿Cómo les oímos nosotros hablar en cada una de las lenguas en las que hemos nacido? Eran idiomas conocidos. Y eso de que eran idiomas conocidos es muy importante al parecer para Lucas, porque Lucas no simplemente dice hablaban idiomas, hablaban en lenguas, sino que se da a la tarea y al trabajo de hacernos una lista exhaustiva de cada una de las lenguas que ellos estaban hablando, porque nos dicen que los que habían allí dijeron, les fuimos a hablar en nuestras propias lenguas, y Lucas se da la tarea de decirnos exactamente de dónde eran las personas que estaban allí. Habían partos
eran aquellos que vivían en lo que actualmente es Irán, que era una población que nunca había sido conquistada por Roma y que incluso se convirtieron en los peores enemigos de los romanos. Allá, pues había judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Allá se hablaba otro idioma y ese idioma fue entregado ahí a esos galileos ignorantes por el Espíritu Santo. También habían medos. Recuerden que cuando uno lee el libro de Daniel, en la época de Daniel, ese era el imperio. El rey de Media y de Persa eran socios de los persas. Los medos, pues allí cuando los israelitas fueron deportados a Babilonia, el reinado de Media y de Persa, muchos se quedaron allí, en Media. Entonces habían partos, habían medos, habían elamitas que estaban en el sur de Irán, que también eran parte del imperio parto. Habían habitantes de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, estaban los asirios y los babilónicos, aquellos judíos que vivían allá porque no vinieron con la deportación. Habían algunos de Judea, que Judea se le llamaba en un sentido amplio a toda esa región grande que en algún momento fue controlada por David y por Salomón. Esa seguramente la razón por la que en esta lista no está Siria, porque Siria está contenida allí en Judea. Habían algunos de Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, que todas estas eran regiones del Asia Menor. Egipto, recuerden que habían judíos en Egipto, particularmente en la ciudad de Alejandría. Es más, la primera versión del Antiguo Testamento, así con todos los libros reunidos, la primera versión en griego es la Septuaginta, que es la ciudad que se dio en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Particularmente en Alejandría habían muchos judíos. De Egipto entonces también vinieron muchos judíos a la celebración del Pentecostés y allí escuchaban que esos galileos también hablaban egipcio. Había gente de regiones de África más allá de Cirene, es decir, el oeste de Egipto, por ahí en la costa africana del Mediterráneo. Habían judíos romanos y gentiles prosélitos. ¿Qué significa judíos romanos y gentiles prosélitos? Los judíos romanos eran aquellos judíos que vivían en Roma, que incluso algunos años más adelante, eso lo veremos en el capítulo 18 de Hechos, fueron expulsados. Cuando el emperador Claudio llegó, pues expulsó a los judíos de Roma. Y los gentiles prosélitos son aquellos gentiles, es decir, aquellos que no nacieron judíos, los paganos o gentiles, pero el término prosélito quiere decir que asumieron la religión judía y entonces empezaron a practicar el judaísmo. Cuando de pronto ellos se mezclaban con otra familia o había matrimonios con otras familias, pues esos que entraban a la familia sin ser judíos tenían que convertirse al judaísmo. Y entonces esos que se convertían al judaísmo se les llamaba de dos formas: temerosos de Dios y prosélitos. Los temerosos de Dios eran aquellos que habían asumido, habían aceptado todas las normativas morales y también las normativas en términos de la ley ritual, exceptuando la circuncisión. Esos eran los temerosos de Dios. Los prosélitos eran los que incluso llegaban a la circuncisión. Entonces, los prosélitos eran gentiles que habían asumido a tal punto el judaísmo que ya se habían circuncidado. Allí en Jerusalén también habían gentiles, prosélitos, gentiles que se convirtieron al judaísmo y ahora estaban en Jerusalén. Esos seguramente también tenían otros idiomas por el lugar de donde venían y también allí les escuchaban hablar con su propio idioma. Había cretenses de la isla de Creta, que es al sur de la costa griega, y había árabes, judíos que vivían en el reino de los árabes, los árabes nabateos que están ubicados al sur de Damasco, también con otros idiomas. Y todos estos no es que fueran árabes, cretenses, todos estos eran judíos que habían nacido en esos lugares, pero eran judíos y por lo tanto venían a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Pero tenían otros idiomas y estos escucharon un estruendo, se agolparon alrededor del aposento alto y ahí les asombró que
todos los que estaban allí, los 120 que estaban allí, hablaban en sus propios idiomas. ¿Y qué era el contenido de eso que estaban hablando? Lucas dice, hablaban las maravillas de Dios. Estos se pusieron a hablar las cosas que Dios había hecho. Se pusieron a hablar las maravillas que Dios había hecho en diferentes idiomas. Dios usó el sonido para atraer a la multitud, para reunir a la multitud, y después el Espíritu Santo los convence de que ahí hay algo que tienen que escuchar. Ahí hay algo que no pueden dejar pasar. Ahí hay algunos que profesan una fe porque les estamos escuchando hablar de las maravillas de Dios. Estos porque están hablando de las maravillas de Dios. Lo que estos están diciendo tiene que ver con nuestra creencia, tiene que ver con Dios. Los escuchaban alabar al único Dios verdadero. Y entonces se quedaron para escuchar lo que venía. Pues ese estruendo y luego esa recitación de las obras o de las maravillas de Dios en diferentes idiomas preparó el camino para la proclamación del Evangelio que se dio a continuación, cuando Pedro se levantó y dio el primer sermón, que comienza a partir del versículo 14. Era hacia las buenas nuevas de salvación que los estaba atrayendo el Espíritu Santo. Entonces vean que el Pentecostés no solamente tuvo efectos sobre los que estaban allí reunidos. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo con manifestaciones percibibles, en este caso, porque era necesario que toda esa multitud que estaba allí agolpada viera algo, fuese llamada su atención, fueran asombrados porque se escuchan hablar de las maravillas de Dios en diferentes idiomas, y luego eso hizo que centraran su atención en lo que Pedro tenía para decirles. Y muchos de ellos ese día habían ido a celebrar un Pentecostés y se convirtieron en cristianos. Obviamente querían una explicación. Ya esa explicación vendría. Ninguno entendía nada. Vean que había algunos que lo tomaron por el lado negativo y entonces decían, estos están llenos de mosto. Y otros que simplemente decían, ¿qué quiere decir esto? Todos como que necesitaban una explicación. ¿Qué es esto que está pasando acá? Y entonces por eso es que se quedaron a escuchar lo que Pedro tenía para decirles. Esa es la última, el cierre de este texto que estamos conversando hoy. Esos últimos dos versículos nos dice, todos estaban perplejos. Todos necesitaban una explicación. Todos quedaron con preguntas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Como es habitual, como pasa siempre, cuando se presenta la verdad de Dios, algunos la aceptan, otros no, otros la rechazan. Había unos entonces que estaban burlándose, había unos que, a pesar de las muchas evidencias que hemos conversado hoy, eran ciegos frente a esas evidencias. Como Jesús mismo decía, si en otros lugares se hubiese presentado todos los milagros que se presentaron acá, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen presentado todos los milagros que se presentaron acá, le dice Jesús a su pueblo, seguramente se hubiesen arrepentido. Pero a pesar de las muchas evidencias, hay ceguera y hay algunos que continúan con la ceguera. Pues había algunos allí que escucharon el ruido, luego vieron a unos galileos ignorantes hablando en idiomas. Eso es muy importante porque es que había judíos cultos. Pablo es un judío culto. Pablo era de una familia seguramente adinerada, porque Pablo
nos dice en una de sus epístolas que él se educó a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos de la época. Es que Pablo comenzara a hablar en diferentes idiomas, muy probablemente la gente diría, normal, aprendió. Pero es que aquí precisamente lo más importante es que Lucas nos muestra cómo la gente se asombraba. No son estos galileos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos sepan esos idiomas? Es decir, hay una evidencia importante. Pero a pesar de la evidencia, se hicieron los de la vista gorda. Y entonces, normalmente cuando uno se hace el de la vista gorda frente a este tipo de cosas, lo que hace es empezar a buscar una explicación supuestamente razonable, una explicación racional. Y entonces propusieron una hipótesis absurda, y es que estaban llenos de mosto. Absurda, ¿por qué? Porque resulta que es que estaban hablando en idiomas. No estaban hablando en un lenguaje indelegible, estaban hablando en idiomas y todos los entendían. Y estos, buscando una explicación supuestamente racional, llegan a la hipótesis de que esos idiomas que estaban escuchando eran una algarabía de borrachos. Y entonces dicen, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos, están ebrios. Esa fue la tesis, la hipótesis, la explicación que encontraron algunos, que por mucho que se les presenten evidencias, simplemente no van a creer. Había otros que no se resistieron de esa manera, pero que tampoco entendían nada. Simplemente estaban perplejos y atónitos y se preguntaban, ¿qué quiere decir eso? Pues pronto entenderían. Cuando Pedro comenzara a proclamar el Evangelio. Esa venida del Espíritu Santo dio la convicción a la iglesia, dio la convicción a los creyentes allí reunidos, con evidencias claras, un sonido fuerte, unas lenguas como de fuego y el hablar en diferentes idiomas, pero esas mismas evidencias tuvieron un efecto sobre los de afuera. Gente de otros lugares se congregó en las inmediaciones del aposento alto porque escucharon un estruendo, luego se asombraron viendo que galileos estaban hablando en otros idiomas y entonces estaban en el momento indicado para escuchar la explicación de todo lo que estaba pasando. Esa explicación es la que conversaremos dentro de 8 días. A partir del versículo 14, como ya les he mencionado, comienza el primer sermón de la iglesia, el primer sermón de la era eclesial. Pedro se levanta y les va a dar una explicación a todos estos que el Espíritu Santo, a través de estas manifestaciones, ha concentrado ahí alrededor del aposento alto. Dentro de 8 días entonces estudiaremos específicamente ese sermón para que conozcamos cuál fue la explicación que dio Pedro y para que conozcamos específicamente cuál fue ese primer sermón que se dio en la iglesia cristiana como primera vez que se cumplía esa obra de continuar la proclamación de las buenas nuevas.